Bueno, y le damos la bienvenida a nuestra colaboradora estrella, Liliana Rodríguez, está con nosotros hoy para ayudarnos a cuidar los chelitos. Hola Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa. Hola, gracias. Un placer estar con ustedes como Hola siempre. Liliana. Liliana, el país está prendido en candela. Muchos a favor, muchísimos más en contra. Hay unos documentos que han estado circulando, ya el Bueno, gobierno dijo que eso no fueron ellos, que donde dijeron Diego, no dijeron Diego, sino que dijeron Digo, no, pero y que cada programa que yo he escuchado que han sacado un documento de eso, de verdad que yo he temblado. Liliana, cuéntame, reforma tributaria, ¿sí o no? ¿Por qué? Bueno, lo primero es, Celine, hasta yo también he temblado. La verdad que es preocupante. Como decía el briefing, si no salió del gobierno, pues óyeme, ¿qué trabajo hizo esa persona? Porque es un trabajo de muchas páginas y muy bien documentado. Pero bueno, fuera de esa nota jocosa del briefing, el por qué hacer una reforma tributaria, que era una de, bueno, la primera pregunta, ¿por qué hacerla? A mí me llama mucho la atención porque durante todo el año hemos estado escuchando el formidable desempeño que ha habido, de que los ingresos corrientes han aumentado más de 120 mil millones de pesos en este año, o sea, incrementándose más de un 40%, que ha habido ahorro también, que Jainarista incluso lo ha identificado como una subejecución de los gastos de capital. Tanto la DGI como aduanas también han dado declaraciones de que se han aumentado las recaudaciones en más de un 40%. Entonces, si estamos hablando de unas recaudaciones mayores a un 40%, a un 40%, y los ingresos han aumentado en más de 120 mil millones de pesos, que es el monto estimado que pretenden recuperar con la reforma. ¿Por qué hacerla? Porque si vamos también, ¿por qué hacer una reforma, sobre todo después de tantos efectos con la pandemia, con el COVID-19, en el que hay sectores que no se han recuperado, entre ellos el sector agropecuario? Y entre otros sectores que lo hemos conversado en programas anteriores. O sea, ¿por qué hacerla? O sea, ¿por qué no plantear otro tipo de escenario? Pero si fuese así, porque incluso se ha hablado en la propuesta de ley del presupuesto 2022, podemos ver incluso una reducción de 8 mil millones de pesos en el presupuesto del Ministerio de Salud. Ahí podemos ver también aumentos específicos, tanto exponencialmente, tanto en el impuesto sobre la renta, en el ITEVIS, en el impuesto de salida eh, al, 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 viajante, al pasajero. Eh, También, entre otras cosas, el aumento del impuesto sobre la renta se ha planteado un aumento de un 25 a un 35%. Y ese aumento del ITEVIS y todos estos rubros que acabo de mencionar, como dice Celine, realmente es alarmante, porque a quien más afecta es a la clase media, porque se ha estado hablando de que si se amplía la base del ITEVIS, se harían unas transferencias a los quintiles 1 y 2. Entonces, al final, quien pagaría esos impuestos sería la clase media, que encargaría bien pesado en eso. Entonces, ha habido, como bien comentas, Charlie, ha habido también todo un debate, porque todo esto surge en medio de los Pandora Papers, que a nivel internacional también lo han cuestionado. Cómo hay empresas que identifican el trust como el medio ideal para poder evadir estos tipos de impuestos y llevarlo a otras jurisdicciones. Entonces es algo que debemos de tener todo, de estar muy vigilantes y reclamar también un poco de solidaridad respecto a esta reforma que están planteando. Pero yo entiendo de que van impuestos porque eso es lo que han estado debatiendo y vemos aumentos sustanciales en el presupuesto 2022 que se presentó. Liliana, y una pregunta, ¿cuáles son esos sectores, aparte de todo lo que mencionaste, cuáles son esos sectores en los que se está incurriendo en un alto gasto tributario, esos sectores que tienen exenciones que tú entiendes que pudieran ser reevaluadas con el fin de que, bueno, de que esas personas paguen porque no se ha visto el beneficio al real país. de esas exenciones al país? Bueno, mira, uno de los sectores que tienen excepciones de hace muchísimos años es el sector Transporte. de turismo.
que tiene exenciones y bueno, recuerdo que han habido artículos, el periódico de hace años, donde se presentaban esos estados financieros cuando el turismo estaba en auge, estados financieros deficitarios en aquel momento, y llamaba mucho la atención de cómo había tanta inversión y eran deficitarios. Entonces, al final recibían muchas exenciones y en estos momentos pues necesitan apoyo, pero es hora de reevaluar esos esquemas. Sí, porque todos necesitamos apoyo, Liliana, ahora. Si no es el turismo, todo el mundo, en mi casa, todo el mundo necesita apoyo también. No, pero y tiene sentido, Liliana, grabar más a una de las principales fuentes de ingreso en una economía en la que se busca volver a dinamizarla y fomentar la inversión extranjera, porque un país en reforma fiscal cuyos principales socios comerciales también estén en pérdida, es muy difícil que crezca. Bueno, mira, las remesas han aumentado por la recuperación económica de Estados Unidos. Y de hecho el ingreso secundario del país ha tenido beneficios de más de 1.000 millones de dólares, porque se han recibido esas remesas familiares. El 85.5%, si mi memoria no me falla, proviene de los Estados Unidos y es parte de esa recuperación. Pero como bien dice Celina, o sea, todo el mundo necesita apoyo y muchos economistas americanos han hecho un llamado de atención en estos momentos diciendo, oye, si esos modelos de negocios de esas grandes empresas no permiten ofrecerle un salario digno a sus empleados y no permite pagar esos impuestos como lo pagan pequeñas y microempresas, entonces replantéense el modelo, pero no puede ser que aquellas, incluso dentro de la propuesta que anda circulando, se habla de eliminar la simplificación tributaria para esas pequeñas empresas. Entonces, eso haría que también esas pequeñas empresas paguen mucho más. Liliana, yo creo que la reforma es indetenible y al pueblo naturalmente le afecta y le asusta el tema de escuchar que viene una reforma fiscal, una reforma tributaria, pero yo creo que históricamente sí hay reformas que han servido para modernizar la capacidad recaudadora del Estado y esto no indica golpear a la sociedad. En el 1992 se consideró el año de las grandes reformas y económicamente el país creció muchísimo. Ahí se aprobó el Código Tributario, se aprobó el Código Laboral en ese tiempo, porque había una alineación entre el sector privado y el gobierno. Pero yo creo que es necesario. Lo que si es ese código que se filtró, nos jodimos todos. Pero es necesario en algunos rubros aumentar la carga impositiva y en otros reducirlos. Pero como bien decía el señor Mariotti, también hay que eliminar exenciones fiscales a gente que ya no está a la altura de lo que se le está regalando. Y también en otros casos reinventar el tema de la recaudación. No podemos seguir ahorcando a la clase media, que esta pandemia la pagó la clase media, hay que estar claro de eso, porque a quien le quebraron sus negocios fue a la clase media, quienes no abrieron, los artistas no tocaron que pertenecen a esta clase media. Entonces hay que buscar la forma, que si la reforma es indetenible, buscar la forma de no afectar esos sectores y a los que tienen más que paguen más, para los que tienen menos puedan respirar. La solicitud yo creo que sería de que a la hora de plantear estos nuevos escenarios de reforma, se piense en los que menos tienen y que no siga siendo regresivo el esquema tributario del país y que vaya mucho más en solidaridad con los que menos tienen. Porque precisamente cuando uno ve esta propuesta de ley del presupuesto 2022, vemos que los impuestos a los beneficios de las empresas se reducen, mientras que el impuesto sobre la renta y el ITEVIS y el monto del ITEVIS aumenta. Entonces, cuando comparamos eso, o sea, ya no estamos hablando de la propuesta que anda circulando. El presupuesto que se presentó y que se remitió, uno ve uno que reduce y otro que aumenta exponencialmente. Y lo que se debe solicitar es precisamente eso, o sea, solidaridad con los que menos tienen y plantear algún tipo de incentivo para aquellos del quintil 1 o 2 que fuese necesario. Pero debe de haber un consenso, o sea, como bien dices, o sea, algo que haya un consenso entre ambas partes. De hecho, en este año hubo una reformulación al presupuesto y parte de esa solicitud de reformulación de presupuesto era para mejorarle los salarios a los policías, mejorarle el salario al personal médico, y eso no se ha visto todavía.
para instalar el 911 en las zonas fronterizas. Entonces, también al momento de solicitar o de plantear una reforma tributaria, también hay que ver para qué, con qué objetivo, en qué lo van a utilizar. Porque es que ahora mismo plantearon una reformulación al presupuesto de este año y lo plantearon para esos fines. Y todavía no se ha visto ni siquiera cómo están llegando a nivel de negociación con esos sectores. Una reformulación esa reformulación también incluía contratación de consultores para simplificación de procesos o lanzamiento de esas nuevas ventanillas con montos de 4 millones, contratación de consultoría de 15 millones. Entonces, evidentemente que todo esto puede ir en beneficio, pero también hay que ver para qué lo van a utilizar. O sea, muy bien, en la parte de reforma tributaria está muy relacionada a los ingresos, pero ¿en qué lo vamos a gastar? O sea, ¿cuál es el fin de esa reforma tributaria también? Que sería una pregunta importante. Buenas, Liliana, Daniel Pou de este lado, ¿cómo está usted? Hola, Daniel. Mira, bien, gracias. Yo recuerdo que durante el tránsito de la pandemia hubo una intervención muy interesante de la CEPAL en la voz de la señora Bárcenas y señalaba que este proceso definía elementos suficientes para que en América Latina empezara el modelo fiscal a revertirse de un modelo inverso a un modelo progresivo, porque sencillamente es un modelo fiscal que crea desigualdad y afecta a los más pobres. Y yo me inscribo dentro de esa propuesta. Ahora bien, si el gobierno está decidido a conceder un espacio al modelo fiscal que permita ir aminorando este tema de desigualdad que se genera a través de él, y luego reducir la evasión fiscal, que en República Dominicana es monstruosa. Entonces, ascendente a 200.000 millones de pesos. A 200.000 millones de pesos. Luego, la cantidad de exenciones fiscales para sectores que tienen 40 años desarrollando si no se terminan de desarrollar. Entonces, eso es un tema que hay que discutirlo en la sociedad dominicana, porque realmente eso se ha convertido en un subsidio. De manera indirecta, eso se ha convertido en un subsidio del Estado a grupos empresariales que declaran beneficios altísimos anualmente, pero a costa sencillamente del ciudadano. Y sobre todo, simplificar el sistema tributario en República Dominicana. Mira, yo me pasé la mañana haciendo una factura al Estado Dominicano, porque el galimatías que te presenta de que no me transparenten impuestos. O sea, nosotros los profesionales independientes pagamos el 28% cada vez que emitimos una factura. Y hasta más. Más los costos que tiene, que tú tienes que pagar un asesor fiscal. Entonces, yo creo que antes del gobierno tomar una decisión que pueda crear un desequilibrio, incluso de carácter hasta social, debe valorar primero estas variables. Sí. No sé y estoy muy de acuerdo. Ese último aspecto incluso es sumamente crucial, Daniel, la parte de las consecuencias que puede tener esto. O sea, en Colombia lo vimos. Vieron revueltas sociales precisamente porque es que lo que estaban planteando era realmente o sea, ilógico, absurdo, porque es atropellador. O sea, realmente puede llevar a consecuencias sociales muy nefastas. Entonces es algo que tiene que considerar el gobierno, porque eso puede desequilibrar el país, definitivamente. Sí. Te voy a decir algo, y me excusa que te tutee, pero aquí hay sectores muy estratégicamente situados que demonizan la reforma fiscal, pero ellos demonizan la reforma fiscal porque ellos, esos elementos que les favorecen de la actual estructura fiscal, no quieren que se desmonten. Entonces, plantean el terror sobre la población para que todo siga igual. Y yo creo que hay que hacer una reforma fiscal, pero no para que todo siga igual, donde los más pobres son los que más pagan, porque realmente la mayor parte de la recaudación se produce a través del consumo.
mientras tenemos evasión a tope que sobrepasa el 32%, tenemos una carga fiscal terrible sobre el consumo. ¿Cómo vamos a incentivar el desarrollo de la industria cuando el consumo se penaliza en este país? Eso es uno de los principales problemas. Y mire, por un tiempo que se den esos incentivos es algo formidable porque es una fuente de creación de empleo. O sea, que vengan inversionistas y se instalen es una fuente de creación de empleo, indiscutiblemente. Por un tiempo tuvieron esos incentivos para que puedan, después de varios años de haber invertido esos recursos, haber alcanzado su punto de equilibrio y el negocio sea rentable. Entonces, ya después de ahí, es precisamente eso lo que debemos de lograr, como bien decías, Daniel. Un sistema que no sea regresivo, cada vez más progresivo, donde los que menos tienen puedan recibir muchísima más solidaridad, que es lo que ahora mismo incluso Estados Unidos está planteando. Biden está proponiendo un reconciliation bill que va en ayuda tanto a las mujeres para childcare, pero también para que los que más tienen puedan hacerse responsables de lo que tienen que hacerse responsables. De hecho, Warren Buffett, han salido informaciones en la prensa que Warren Buffett lo que termina pagando es como 0.98% de impuestos. Es uno de los hombres más ricos, que ha sabido invertirlo indiscutiblemente, ha vivido una vida muy modesta y demás, pero caramba, esas son las cosas que debemos de apostar cada vez más por un sistema que sea más solidario y mucho más solidario. Liliana, ya para terminar, hay un comentario que quiero poner como el topping, ¿verdad? Del pastel. Del pastel. Es que no podemos seguir haciendo cerebro con las remesas de los dominicanos en Estados Unidos, porque el señor presidente de Estados Unidos hasta ahora ha sido derrotado en sus 2 intentos de pasar las 3 leyes fundamentales que le van a permitir expandir el gasto del Estado norteamericano en inversiones. Y es una situación bastante difícil que puede incluso, si no se puede llevar a cabo, contraer la economía norteamericana de una manera significativa e impactar de manera notoria esas remesas que nuestros dominicanos que trabajan en Estados Unidos nos envían para ayudar a sostener la economía dominicana. Y adicionalmente a eso, en noviembre se estima que va a hablar el de la Reserva Federal y que puede cambiar incluso la estrategia de política monetaria de Estados Unidos, y eso también pudiera afectarnos a nosotros también. O sea que eso hay que cambiarlo, y indiscutiblemente que cuando comentabas anteriormente, la mayor parte de los impuestos, o sea, casi el 50% de todas las recaudaciones por impuestos del gobierno recae sobre el ITEVIS. Eso es consumo, absolutamente. Entonces debemos de cambiar esa estructura. Excelente, Liliana. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros arrojando luz sobre este tema que tan preocupado nos tiene a todos. Yo creo que vamos a tener que continuar estas conversaciones porque definitivamente que la clase media, la clase baja... Volverá a la informalidad si siguen. Los que no han llegado no les interesará cambiar y los que llegaron volverán. Volverán para atrás. Volveremos a lo que ya no se escuchaba de sin ITEVIS. Te lo facturo sin ITEVIS. Y eso es peligrosísimo. Así es. Liliana, muchísimas gracias. Así es. Gracias a ustedes. Un placer siempre estar aquí con ustedes. Bye bye.